¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en los números que usamos todos los días? Al medir algo, ¿cuántos decimales ponemos? ¿Cuándo es suficiente y cuándo nos pasamos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, en el arte de la precisión, las cifras significativas. Y créanme, no es solo una regla aburrida de la clase de ciencias, es como el lenguaje que nos ayuda a hablar del mundo con total honestidad. Es que nuestro mundo está lleno de números que la verdad a veces cuesta hasta imaginar. Pensemos en la distancia a una galaxia lejana, o por el contrario, en el tamaño de un virus. La aritmética, al final, es esa increíble herramienta que nos permite movernos entre esos extremos. Y para que se entienda mejor, por un lado tenemos cifras astronómicas, como la deuda global, un número que ni siquiera sé si entraría en la pantalla. Y por el otro, algo tan pero tan pequeño como el radio de un átomo, que necesita un montón de ceros y decimales para poder escribirse. Ambos son un verdadero desafío. Y aquí viene la pregunta del millón. Cuando vemos un número con, digamos, 20 dígitos, ¿de verdad importan todos? ¿Qué nos dice cada uno de ellos sobre la medida real? Bueno, justamente esa es la duda que las cifras significativas vienen a despejar. Y esa pregunta nos lleva directo al meollo del asunto, la honestidad en una medición. Porque al final de cuentas, de eso se trata la precisión. De ser súper honestos sobre cómo medimos las cosas y sobre todo, de aceptar que siempre, siempre hay límites. Pensemos en esto un segundo. No importa qué usemos, una balanza de cocina, una regla, un termómetro digital, todos tienen un límite. Y las cifras significativas capturan esa idea a la perfección. Son básicamente todos los números de los que estamos seguros, más uno, el último, que es una estimación, nuestra mejor suposición. Y eso nos conecta con un concepto que es clave para todo esto, la aproximación. Ojo, una aproximación no es un error. Para nada. Es simplemente reconocer que cualquier medida que hagamos en el mundo real tiene un poquito de incertidumbre. Entender esto es la base para construir cualquier modelo matemático que funcione. ¡Perfecto! Ya tenemos el porqué. Ahora vamos a lo práctico, al cómo. En esta sección vamos a ver las reglas, las herramientas que necesitamos para saber exactamente cuántas cifras significativas tiene cualquier número que se nos cruce. La primera regla es la más fácil de todas, un regalo. Si el dígito no es un cero, siempre cuenta, siempre es significativo. Por ejemplo, en 21,35, cada uno de esos números nos da información importante. Así que, sin dudarlo, decimos que tiene 4 cifras significativas. Ahora, la regla 2. ¿Qué pasa con esos ceros que están como atrapados, en el medio, como en el número 305? Bueno, ese cero no está de adorno. Nos está diciendo que en la posición de las decenas la medida fue exactamente cero. Así que, claro que cuenta. El 305 tiene 3 cifras significativas. Mucha atención con esta regla, que aquí es donde a veces la cosa se complica. En un número como 0,00300, esos 2 ceros del final son súper importantes. Nos están gritando que la medición fue tan precisa que llegó hasta esa última posición decimal. Por lo tanto, el 3 y esos 2 ceros cuentan, 3 cifras significativas en total. Y por último, la cuarta regla. En el número 0,002, los ceros que están al principio, antes del 2, no nos dicen nada sobre la precisión. Su único trabajo es mostrarnos qué tan pequeño es el número, dónde va la coma. El único dígito que realmente representa la medida es el 2. Por eso, aquí tenemos solo una cifra significativa. Ok, ya tenemos las reglas en el bolsillo. Pero, ¿de qué sirve todo esto en el mundo real? Bueno, dejemos un poco la teoría y vamos a aplicar estas herramientas a un campo donde los números son enormes, los datos de población. Miren esta tabla, es un ejemplo buenísimo. Tenemos datos de población de varios países, ya listos en notación científica. Porque claro, imagínense escribir el número completo de la población de China, sería larguísimo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, se toman esos números gigantescos, con todas sus cifras, y se pasan a notación científica para que sean más manejables. Y luego, para poder compararlos de una forma justa y estandarizada, se redondean a una cantidad de cifras significativas que se haya acordado. Por ejemplo, a 3. Y aquí está la magia de todo esto. Al hacer esto, no es que estemos perdiendo información porque sí. Lo que estamos haciendo es simplificar números gigantescos de una manera totalmente controlada. Esto es lo que permite a los científicos y analistas comparar datos y sacar conclusiones sabiendo siempre cuál es el grado de precisión con el que están trabajando. Ahora, hablemos de algo fundamental. Usar estas reglas es muy útil, pero también hay que tener cuidado.
Vamos a ver el error más típico y, la verdad, el más peligroso de todos: redondear antes de tiempo. Es que la tentación es grande, ¿no? Si tenemos un cálculo con varias operaciones, parece más fácil ir redondeando los resultados en cada paso. Pero ese atajo nos puede llevar por un camino muy equivocado. Cada vez que redondeamos, acumulamos un pequeño error y al final el resultado puede quedar muy lejos del valor real. Miremos este ejemplo de un cálculo de densidad. Si lo hacemos bien, usamos todos los decimales en el medio y solo redondeamos al final, el resultado es 1,4. Pero ¿qué pasa si redondeamos los números al principio? El resultado nos da 1,5. Y la diferencia no es poca cosa, es un error de casi el 6%. En ingeniería, un error así podría ser desastroso. Así que si nos vamos a quedar con una sola cosa de esta sección, que sea esta. La regla de oro es aguantar. Mantener todos los decimales que se pueda durante los cálculos y aplicar las reglas de redondeo y cifras significativas una única vez, justo al final. Bien, entonces para ir cerrando, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Vimos las reglas, ejemplos, hasta los peligros. Pero ¿por qué es tan importante entender las cifras significativas más allá de un examen? Es que manejar bien estas reglas es mucho más que una nota. Es una cuestión de integridad científica. Es asegurarse de que cualquier resultado que presentemos sea un reflejo honesto de la calidad de nuestros datos. Es lo que le da validez a nuestras conclusiones y, en definitiva, es lo que hace que la ciencia sea confiable. Y para terminar, los dejo con esta pregunta que da para pensar. Nos recuerda que las matemáticas no son solo números en un papel, son la herramienta que tenemos para entender un mundo que no es perfecto. El verdadero genio no está en buscar el número exacto, sino en saber medir y comunicar la imprecisión con honestidad. Muchas gracias por habernos acompañado.